Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Si quieres apoyarnos en Patreon nos puedes apoyar desde $1. Puedes encontrar el link en Patreon. Gracias, no olviden suscribirse y dejarse like. Sin más, continuamos con Shadow Act, que la disfruten. Capítulo 411. Tomando el control de la isla. Después de que Lee Junmu se presentó nuevamente, tanto Zen Quan como Luo Hongua quedaron completamente estupefactos. Comparado con él atacando y matando repentinamente a Zhang Yuan y a los demás, su identidad como descendiente de otro avión fue mucho más impactante para los dos. Nunca habían esperado que una persona vista como nativa por ellos mostrara igual a ellos. Solo Wang Yan, que se había preparado mentalmente, no estaba tan sorprendida. Ella solo miró a Lee Junmu con una expresión compleja. De repente, Zen Quan parecía haber perdido el espíritu y murmuró aturdido. Terminado, hemos terminado por completo. Los descendientes de todos los planos fueron claros en el hecho de que eran enemigos mortales entre sí debido a la transformación celestial. Al final, solo uno de los 66 aviones continuaría existiendo. Como eran enemigos mortales y competidores de sus aviones, estaba claro que uno de ellos tenía que morir. Imposible, imposible, ¿cómo pueden los descendientes de tu avión ser tan formidables? Aunque el corazón de Zen Quan ya había sido aplastado, Luo Hongua aún no podía aceptar lo que había sucedido. Sin embargo, no fue tan sorprendente. Originalmente, Lee Junmu no había sido tan formidable después de descender. Su fuerza quizás había sido un poco más alta que la de Zen Quan, pero solo un poco. En comparación, el grupo de Zen Quan era en realidad mucho más alto en capacidad de batalla que el lado de Lee Junmu. Demonios, siendo golpeado casi hasta la muerte por alguien de su grupo claramente ilustraba ese punto. Por lo tanto, la culpa recae en el reciente aumento de fuerza de Lee Junmu que desafió el sentido común. La pagoda de refinación y el sistema le habían obtenido su primer beneficio en el mundo de origen. Después, a medida que se corrigieron los defectos en sus puntos de flujo y obtuvo una gran cantidad de grano de potencia de grado extremo, tanto su fuerza física como su energía de flujo se dispararon. Se podría decir que el actual Lee Junmu era aproximadamente 3 veces más formidable en comparación con cuando había descendido al mundo de origen. Con eso, no era de extrañar que Luo Hongua no pudiera aceptar su poder. Incluso si aumentara rápidamente su fuerza después de venir al mundo de origen, aún no habría podido ver la sombra de Lee Junmu que poseía el engaño que desafía al cielo. Lee Junmu se distrajo repentinamente por un momento, luego una sonrisa apareció en su rostro. Él cambió de opinión y dijo: nada es imposible. Por el bien de Wang Yan, no los mataré a ustedes también. Ambos vivirán sus años restantes en esta isla. Cuando se expuso, estaba preparado para matar a todos los presentes excepto a Wang Yan. Pero en ese momento, por una cosa, sus pensamientos cambiaron. Jajaja, Lee Junmu, no lo dices. Exageras mucho tu fuerza. Incluso si todos fuéramos asesinados por ti, aún no podrías escapar. El polen de seda fantasma no es infinito. Un día, lo harás, úsalo todo, y ese día será el día de tu muerte, gritó Luo Hongua con locura en sus ojos. ¿Cómo podría ella aún no adivinar la razón detrás de la supervivencia de Lee Junmu? Una vez que vio el polen de seda fantasma rociado sobre su cuerpo, entendió todo de inmediato. De repente se volvió hacia Wang Yan y le escupió maliciosamente. Perra, vendiste nuestro mundo, puta puta. Pero antes de que pudiera terminar, Lee Junmu la echó. Lamento estar distraído. Algo inesperado sucedió. Desde este momento, la isla estará bajo mi control, dijo Lee Junmu con una sonrisa, y su mirada se volvió hacia la estela de límites. Al ver el cambio repentino en su estado de ánimo, todos no pudieron evitar mirar en la dirección que estaba mirando. Ese momento, habían estado bien, pero una vez que lo miraron, quedaron en estado de shock. ¿Qué está pasando allí? ¿No fue la sombra ya tragada por ese sapo? Zen Quan gritó involuntariamente. Lee Junmu tuvo que aceptar que la intriga de Zen Quan era realmente inteligente. Anteriormente, había actuado como si estuviera completamente desesperado, lo que centró la atención de Lee Junmu en Luo Hongua, mientras que en realidad no creía que había perdido todo. Porque todavía tenía sus cartas de triunfo. Lee Junmu podría ser muy poderoso, pero mientras pudiera tomar el control de la isla, aún podría regresar. Sin embargo, cuando vio que, en algún momento, Lee Jun había alcanzado sorprendentemente la estela límite y su luz había envuelto completamente su cuerpo, aprobándolo como el sucesor, Zen Quan sintió una verdadera desesperación. Todos esperan organizar un regreso.
Tal como Lee Junmu había dicho, después de que esa forma de vida desconocida obtuvo la aprobación de la isla y se convirtió en su sucesora, entonces no había necesidad de hablar de Zhen Quan con sus trucos, incluso si había otros 100 de él con sus 100 triunfos. Tarjetas, todavía no tendrían ninguna esperanza de tener éxito. Lee Junmu continuó sonriendo, sin responder a su pregunta. De hecho, él mismo no sabía cómo Lee Jun había logrado cambiar la situación en el momento crucial. También había creído que todo se había arruinado en el último paso. De lo contrario, ¿por qué se habría enfurecido tanto y enloquecido con estas personas? Sin embargo, los resultados de algunos asuntos en el mundo fueron maravillosos como este. Lee Jun había esquivado el ataque final del sapo y obtuvo con éxito el control de la isla. Aunque hubo algunos problemas técnicos en los procedimientos y la persona que obtuvo la aprobación no era el propio Lee Junmu, el resultado final aún fue excelente. Lee Jun que controlaba la isla era lo mismo que Lee Junmu que controlaba la isla él mismo. Como era de esperar, cuando la luz de la estela del límite que había envuelto el cuerpo de Lee Jun se desvaneció, la hostilidad de los monstruos de insectos circundantes hacia Lee Junmu desapareció por completo. Después de eso, Lee Junmu tomó la iniciativa y comenzó a caminar hacia la estela de límites. Cuando pasó a los 1000 sapos defensores, los monstruos evolucionados no mostraron malicia ni intención de atacar. Al ver esto, los cuerpos de Zhen Quan y Luo Hongua se suavizaron, como si este resultado hubiera absorbido toda la fuerza de sus cuerpos. Los otros miembros del grupo, por otro lado, se relajaron por completo. Aunque no sabían los orígenes de estos descendientes, entendieron que una vez que la isla estuviera bajo el control de Lee Junmu, probablemente no morirían. Puede que no sean buenas noticias para ellos, pero dada su situación actual, no tenían a dónde ir. Después de todo, el camino que conectaba la isla con el mundo exterior se había derrumbado hacía mucho tiempo. En ese momento, habían perdido toda esperanza de regresar al mundo de origen y no tenían muchas expectativas de sobrevivir a los insectos monstruos. Pero una vez que Lee Junmu se convirtió en el sucesor, su vida estaba garantizada, y una buena muerte siempre era inferior a estar vivo. Si uno estuviera vivo, aún podrían encontrar la oportunidad de cambiar su destino. Cuando Lee Junmu llegó a la estela de límites, Lee Jun transfirió todo lo que había sucedido cuando obtuvo la sucesión de la isla al mar de conciencia de Lee Junmu. Capítulo 412. Devoración despiadada. Entonces fue así. Después de recibir la información de la sombra, Lee Junmu inmediatamente entendió todo. Nunca había esperado el verdadero origen de los espacios dimensionales en el mundo de origen. Aparentemente eran planos divinos creados por dioses antiguos. La isla en realidad no era un avión formado naturalmente, sino más bien uno creado por un hombre creado por un dios antiguo durante la antigüedad. Sin embargo, ya no podría llamarse un plano divino. Cuando un avión perdió a su dios antiguo, también perdió su divinidad. Por eso, ya no eran planos divinos. Después de existir durante tanto tiempo por sí mismos, después de que su dios había muerto, gradualmente llegaron a ser conocidos como espacios dimensionales. El 90% de las personas no sabían sobre el origen de los planos dimensionales. Pero una vez que Lee Jun se convirtió en el sucesor de la isla, la historia secreta se le explicó naturalmente. En verdad, la isla fue abandonada por el dios antiguo que poseía la divinidad de criaturas magníficas. Era la divinidad primaria de ese dios antiguo. Toda esta isla había sido creada y alimentada por él, incluidas las plantas magnificadas, los insectos, las bestias salvajes, las aves, etc. Lo único que no tocó fueron cosas que no estaban vivas, como arena y rocas. Debido a eso, cuando Lee Jun obtuvo la aprobación de la estela de límites, todas las formas de vida magnificadas se volvieron completamente obedientes a él. En realidad, era equivalente a obtener el control de toda la isla. De todo eso, surgió una pregunta de inmediato. ¿Cómo eran los planos divinos que se habían degradado a espacios dimensionales ordinarios diferentes del mundo celestial de Lee Junmu? La respuesta fue simple. El primero fue heredado de otros, mientras que el segundo fue alimentado por uno mismo. La diferencia entre ellos también era que Lee Jun solo había obtenido los recursos que dejó el dios antiguo, mientras que Lee Junmu era capaz de utilizar el poder mundial de todo el mundo celestial. Dentro de él era un dios. Lee Junmu tardó mucho tiempo en absorber la información enviada por Lee Jun y al mismo tiempo ingresarla en la base de datos del sistema para su posterior análisis y deducciones. ¿Tú, sigues siendo el hermano mayor Junmu? En algún momento, Wang Lian había caminado al lado de Lee Junmu y le habló con una cara demacrada.
Lee Junmu se volvió para mirarla y respondió solo después de mucho tiempo. Quizás para otros ya no sea el Lee Junmu anterior, pero para ti, siempre seré el hermano mayor Junmu. Realmente, no, incluso si estás mintiendo, todo valió la pena para esta línea. Una indirecta de una sonrisa estalló en la cara demacrada de Wang Yan. Poco después, ella cayó en el abrazo de Lee Junmu. Hermano mayor Junmu, si un día no encuentras otra opción que luchar contra las personas de mi mundo, Yaner te pide que dejes atrás una línea de sangre de las personas de mi mundo, dijo Wang Yan y cerró los ojos gradualmente. Anfitrión, ella ha tragado una gran cantidad de veneno. Ella morirá rápidamente, el sistema advirtió a Lee Junmu en su mente. ¿Qué pasó aquí? ¿La envenenaste? Lee Junmu se enfureció de repente, pero descubrió que los signos de su vida se estaban agotando rápidamente. Cada indicio de su vitalidad se estaba desvaneciendo. Tal situación era aún más grave en comparación con la del Nat viudo del clan Hall. Sin dudarlo, Lee Junmu sacó rápidamente el agua de la vida sagrada y vertió 3 gotas en la boca de Wang Yan. Sin reacción. Fue muy tarde. Wang Yan no había dejado ninguna oportunidad para que Lee Junmu la rescatara. Pero al instante siguiente, la sobresaliente técnica de salvar vidas Major Reversal comenzó su trabajo, y una luz verde envolvió el cuerpo de Wang Yan. El agua de vida sagrada junto con la gran inversión fueron increíblemente potentes. Nadie había esperado que Lee Junmu tuviera cartas de triunfo tan aterradoras. Quizás incluso la propia Wang Yan no había esperado que ella, que estaba tan segura de su muerte, sorprendentemente volvería a la vida. Poco a poco, las mejillas de Wang Yan ganaron algo de color. Lee Junmu había devuelto a la fuerza a una persona muerta. Cuando Zhen Quan y Lu Donghua lo vieron, se pudo ver un miedo oculto en el fondo de sus ojos. Este Lee Junmu no solo es formidable, con una fuerza que supera a otros descendientes, sino que también posee excelentes técnicas para salvar vidas. Realmente no hubo ninguna comparación entre ellos. Lee Junmu fue probablemente la mayor amenaza para cualquier descendiente. Después de un largo tiempo de intentar rescatar a Wang Yan, su vitalidad finalmente regresó. Sistema, su vitalidad ha sido restaurada, entonces ¿por qué no está despertando? Lee Junmu preguntó con voz fría, lo que causaría escalofríos a cualquiera que lo escuchara. Aunque la gran dosis de veneno había sido eliminada, ella había tragado un tipo raro de veneno que ataca los nervios. Su cerebro ha sido dañado, el sistema respondió después de un breve silencio. Solo quiero saber cómo puedo despertarla, dijo Lee Junmu, interrumpiendo el sistema. De hecho, sus emociones hacia Wang Yan no eran tan profundas. Desde el principio, no había pensado en ella de esa manera, pero sabía que le debía demasiado. Hablando honestamente, incluso se podría decir que había usado los sentimientos de Wang Yan hacia él para aprender el secreto del polen de seda fantasma. Esta fue la verdadera razón detrás de su conciencia culpable. Sin embargo, aunque lo sabía, si se le daba otra oportunidad, tomaría el mismo curso de acción. Porque desde el principio, los descendientes de los otros aviones fueron sus enemigos mortales. Lee Junmu no podría perder esta oportunidad y permitir que Zhen Quan y su grupo obtengan el control de la isla. Disminuiría sus propias posibilidades de supervivencia. Después de reflexionar un poco, el sistema dio una respuesta contundente. Según los datos recopilados, el sistema no responde a la pregunta de Lost. Actualmente, todo depende de su voluntad de vivir. Lee Junmu suspiró profundamente. Su mirada de repente cayó sobre Zhen Quan y Lu Donghua. No está relacionado con nosotros, ella misma tomó el veneno de la vergüenza. Zhen Quan intentó apresuradamente limpiar su nombre. Sí, realmente no está relacionado con ustedes, pero como Wang Yan no puede vivir, entonces no hay necesidad de que ustedes dos sigan vivos, dijo Lee Junmu con voz suave. Pero esas palabras fueron como una sentencia de muerte para Lu Donghua y Zhen Quan. No puedes hacer esto. Justo ahora, prometiste dejarnos vivir frente a todos, diciendo que podemos pasar el resto de nuestras vidas en esta isla. En ese instante, Lu Donghua finalmente tuvo miedo y comenzó a entrar en pánico. Antes de esto, no había esperado que el nativo a quien desdeñaba desde el principio pudiera tomar el control de su vida. Lo dije, pero ahora, cambié de opinión, respondió Lee Junmu, lo que hizo que Lu Donghua se diera cuenta del tipo de personaje que estaba enfrentando. No era alguien que se aferraba a las viejas ideas de honor y orgullo, a quien su encanto podía engañar fácilmente. No, déjame vivir. Estoy listo para hacer cualquier cosa por ti, cualquier cosa. Mientras me dejes vivir, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso usar mi cuerpo para entretenerte. Las piernas de Lu Donghua se suavizaron.
Ella se arrodilló rápidamente y comenzó a rogarle perdón a Lee Junmu. Al enfrentar la muerte, esta mujer formidable que miró a todos los hombres con desdén finalmente reveló sus instintos más primitivos. Muy bien, entonces primero vete al infierno y espérame allí. Debes esperarme amablemente, ¿de acuerdo? Lee Junmu respondió con deleite mientras asentía. Al siguiente instante, una lengua roja envolvió a Ludo Onwa que estaba gritando miserablemente. Antes de que alguien pudiera hacer algo, su dueño se la tragó entera. El sonido de tragar hizo que todos temblaran. Después de ver que Lee Junmu permaneció impasible frente a los gritos de misericordia de Ludo Onwa, todos disiparon las nefastas intenciones en sus corazones. En comparación con la muerte normal, ser devorado por un sapo era mucho más aterrador. Capítulo 413. Frozen. La vista de Ludo Onwa desapareciendo en el estómago del sapo aterrorizó a todos. Zen Quan seguía sudando continuamente, pero se obligó a preguntar con calma. ¿Qué podría hacer para garantizar mi vida? Eres una persona inteligente, mucho más inteligente que Ludo Onwa, así que debes entender, le respondió Lee Junmu. Después de un largo momento de vacilación, Zen Quan preguntó en un tono decisivo. ¿Qué secreto quieres a cambio de mi vida, para que aún pueda seguir viviendo? No hay garantía. Solo puedes confiar en mí. Muy bien, te informaré sobre el pasaje para regresar a mi avión, ve a morir. De repente, Zen Quan se rebeló y se apresuró a atacarlo. Claramente, la palabra compromiso no existía en su diccionario. No había forma de que una persona arrogante como Zen Quan aceptara su pérdida con gracia. Debido a eso, no había forma de que hiciera otra elección que hacer un último intento para recuperar su libertad. Zen Quan sabía que incluso si Lee Junmu cumplía su promesa y le permitía vivir en la isla hasta su muerte, ¿qué tipo de vida sería esa? Su única opción era atacar a Lee Junmu. Si lo lograba, la forma de vida sombra desconocida también se disiparía o tal vez moriría. Mientras eso sucediera, la isla y su herencia volverían a estar sin dueño. Solo entonces Zen Quan tendría alguna posibilidad de hacer algo de sí mismo. Incluso si esa posibilidad fuera minúscula, tenía que intentarlo. Con ese pensamiento en mente, Zen Quan usó su última carta de triunfo y arriesgó su vida con ella. Sin embargo, Lee Junmu no estaría indefenso. Zen Quan entendió que el oponente estaría vigilante contra él, ya que nadie sería tan estúpido para confiar en un enemigo tan pronto, pero aún tenía que luchar por su oportunidad de sobrevivir y seguir su ambición. Aunque sus cartas de triunfo eran muy formidables, esto era todo lo que podía hacer. Lee Junmu, acepta tu muerte. Me obligaste a hacer esto. Zen Quan aulló fuertemente, pero su figura comenzó a huir del lugar. En ese instante, no se arrojó sobre Lee Junmu, sino que comenzó a huir del lugar a su velocidad máxima, lo que causó que todos a su alrededor miraran confundidos. ¿No iba a luchar por su vida? Entonces, ¿por qué estaba huyendo locamente? Solo Lee Junmu entendió lo que Zen Quan estaba haciendo en ese momento. ¿Energía nuclear? ¿La legendaria energía de grado prohibido que usaban los humanos antes de la Edad Media? Lee Junmu había estado preparado para los trucos de Zen Quan desde el principio. Pero cuando vio al descendiente arrojar una microbomba, sintió curiosidad por la energía más poderosa bajo control humano antes de la Edad Media. Sabía que este tipo de energía había desaparecido de los anales de la historia hace mucho tiempo. Incluso ahora, la Alianza de los 6 continentes prohibió la investigación en este campo debido a su poder destructivo. No había necesidad en la nueva era de tal energía que solo fue creada para la destrucción. La ojiva nuclear que Zen Quan había obtenido de algún lugar podría haber sido realmente pequeña, pero tenía el poder de destruir el área de una milla entera a su alrededor. Si Lee Junmu no tuviera una aproximación aproximada de las cartas de triunfo de Zen Quan, entonces tal vez habría terminado en ese instante. Incluso si hubiera sobrevivido debido a su defensa y velocidad, habría sido gravemente herido. Pero cuando Zen Quan activó la microbomba, Lee Junmu ya había comenzado a actuar. No hizo ningún movimiento grande, solo agitó su mano, y la bomba que aún no había detonado fue absorbida por su mundo celestial de 2 soles. Al siguiente instante, la microbomba nuclear fue congelada por la potencia mundial en su interior. Asistencia externa. Al final, todo fue asistencia externa. Lee Junmu dio su evaluación en un tono tranquilo y sereno. El arma final de Zen Quan también se basó en factores externos. Pero a decir verdad, el propio Lee Junmu no era muy diferente.
El traje de batalla de la deidad del dragón Azure, las lanzas rúnicas de armas prohibidas, la hoja de trueno de la nieve, el arco de salvia del cuervo del inframundo, etc., fueron todas las herramientas que proporcionaron asistencia externa. Estrictamente hablando, incluso el sistema y las sombras eran asistencia externa. Fue por eso que Li Yunmu no había dicho esas palabras solo para Zhen Quan, sino también para darse cuenta de ello. Li Yunmu quería asegurarse de que no olvidara este hecho y permaneció alerta sobre no depender de factores externos por el resto de su vida. ¿Tú, qué tipo de truco usaste para hacer desaparecer la bomba? Cuando Zhen Quan se escapó a varios cientos de metros de la bomba, pero no lo escuchó explotar, se dio la vuelta para ver qué había sucedido. En ese momento, de repente descubrió que su carta de triunfo había sido neutralizada. Lo que debes entender es que yo no poseo las cartas de triunfo que tienes, y tú no posees las cartas de triunfo que tengo. Li Yunmu se rió. De hecho, Zhen Quan no poseía su propio mundo celestial. Incluso si era un joven muy sobresaliente en su mundo, cosas como los mundos celestiales no crecían en los árboles. Incluso si su familia tuviera uno, no sería un excedente que pudieran compartir con Zhen Quan, a quien se consideraría demasiado joven para poseer uno. Por eso, Zhen Quan no tenía un mundo celestial. La razón por la cual Li Yunmu poseía uno era porque había luchado para obtenerlo por sí mismo. Y porque su suerte lo había favorecido. Mi pérdida no fue al azar. Parece que realmente eres un personaje excelente de tu mundo que posee un trasfondo extraordinario. Zhen Quan no huyó. Su cuerpo estaba rodeado por una brillante cubierta de energía dorada. Li Yunmu estaba seguro de que era un producto muy avanzado de tecnología dimensional que la gente común no podía obtener. Esa cobertura le habría permitido a Zhen Quan sobrevivir al impacto de la microbomba nuclear. A partir de eso, era obvio que las capacidades defensivas de esa cubierta dorada eran extremadamente grandes. Incluso puede superar la defensa absoluta de Li Yunmu. Pero la diferencia entre esa cubierta defensiva y la armadura corporal de Li Yunmu era que la defensa de Li Yunmu permanecería con él todo el tiempo, mientras que la de Zhen Quan solo podía usarse hasta que se agotara su energía. Estás equivocado. Solo soy una persona común. Pero tuve mis encuentros afortunados. Bien, déjame ser testigo de tu lucha final. Después de recoger con éxito la bomba nuclear, a Li Yunmu no le importó hablar tonterías con el oponente y miró significativamente hacia Li Yun. Al siguiente instante, los monstruos de insectos magnificados reunidos en las cercanías corrieron hacia Zhen Quan como una marea oceánica. En este momento, Li Yunmu experimentó que incluso si Zhen Quan tenía innumerables cartas de triunfo, bajo el ataque de los insectos magnificados, todos ellos no tenían valor. Aunque Zhen Quan seguía luchando amargamente, los monstruos de insectos seguían corriendo hacia él sin cesar. Al usar todos los trucos y cartas de triunfo bajo la manga, logró sobrevivir durante una hora. Pero una vez que agotó su bolsa de trucos, desapareció en un instante, sin que sus huesos quedaran atrás. Capítulo 414. El vencedor final. Cuando Zhen Quan reveló toda su fuerza sin contener nada, Miao, Wan Ru y los demás que habían estado inquietos desde el principio quedaron completamente atónitos. Apareció que entre aquellos que mantuvieron su presencia baja y no se destacaron, no solo Li Yunmu, sino también Zhen Quan. Al menos, dada la fuerza de Zhang Yuan, habría sido imposible para él preservar durante toda una hora contra todos los insectos monstruos. ¿Descendientes de la Tierra? ¿Qué tipo de existencia son? En ese momento, todos los sobrevivientes estaban completamente asombrados. Pero cuanto más sabían, más inquietos se volvieron. Al final, Wan Ru reunió su coraje y preguntó: Yunmu, ¿cómo planeas tratar con nosotros? Todavía no lo he decidido. Debes saber que, dado que has aprendido el secreto de esta isla, entonces, independientemente de quién esté en mi lugar, no te dejarán revelar el secreto al mundo, dijo Li Yunmu después de un momento de estar en silencio. Si pudiera elegir, naturalmente no involucraría a Wan Ru, Miao y al honesto Luzong en sus planes, pero el asunto en cuestión era demasiado importante. No podía mostrar la más mínima misericordia. Entiendo. Al final, ¿también eres igual que Zhen Quan y Zhang Yuan y quieres matarnos? Dijo Miao con una expresión extremadamente amarga. Al escucharlo, los rostros de los demás se volvieron blancos como la muerte en un instante. Pero no mostraron ninguna resistencia. Independientemente de si fueron Zhang Yuan o Lu Donghua o incluso Zhen Quan quienes lucharon hasta el final, sus instintos les dijeron que este asunto ya estaba resuelto. Cualquier resistencia no sería más que un desperdicio de energía.
Silenciarlos es obviamente el mejor curso de acción, pero no haré eso. Todos ustedes pueden residir en esta isla. Las palabras de Lee Junmu alivianaron a todos. Sin embargo, cuando recordaron que no podían regresar al mundo de origen, ni siquiera salir de la isla, su emoción se desvaneció. Pero todavía fueron muy afortunados. Si en la batalla entre Zheng Quan, Zhang Yuan y Lee Junmu, el vencedor final hubiera sido cualquier otra persona, excepto Lee Junmu, lo más probable es que no hubieran tenido la oportunidad de mantener sus vidas. Tú y tú. Elige un pedazo de tierra en el vecindario y construye una casa de madera allí. Comparado con lo cortésmente que Lee Junmu trató a Wang Lu, Miao y Luzon, él no era lo más parecido a las otras 4 personas que traicionaron la alianza y entraron en la facción de Zhang Yuan en ese momento. Lee Junmu no sintió buena voluntad hacia tales chaqueteros y, naturalmente, no fue cortés cuando les pidió a los 4 que hicieran algo. Simplemente les dio una orden. Los 4 eran expertos en flujo, por lo que si realmente tenían prisa, tenían suficiente energía y fuerza para crear un pequeño castillo de madera en pocos días. Oye, todavía tengo algo que pedirte. De repente, Luzon, que había estado en silencio hasta entonces, habló. Espero que puedan cuidar bien de mi familia en el mundo exterior. Muy bien, no te preocupes por eso. Al menos desde el punto de vista financiero, te puedo asegurar que enfrentarían cualquier problema, respondió Lee Junmu después de pensarlo un poco. Entonces puedo descansar tranquilo aquí. Después de recibir la promesa de Lee Junmu, Luzon lo miró con aprecio. Los caminos del mundo siempre fueron extraños. Estaba agradecido con un tipo que lo había atrapado. Naturalmente, entendió que si hubieran sido Zheng Quan o Zhang Yuan quienes habían tomado el control del lugar, entonces no solo no se cuidaría a su familia, no habría habido garantía de que no fueran silenciados solo para asegurarse de que nadie hizo preguntas. Siendo esa la alternativa, Luzon se sintió muy afortunado y, siendo una persona honesta, se sintió realmente agradecido con Lee Junmu. Entonces hagámoslo. No pondré ninguna restricción a tu movimiento, pero espero que no te acerques al centro de la isla con pensamientos nefastos. Después de hacer los arreglos para los 3, Lee Junmu no tuvo tiempo de prestar atención a las 7 personas y regresó a la estela de límites. Se sentó con las piernas cruzadas cerca y cerró los ojos para descansar. Últimamente, había usado demasiada energía. Sin embargo, lo primero que hizo fue enviar los ojos espaciales de 8 dimensiones. Ahora que Lee Jun controlaba la isla, los monstruos de insectos magnificados definitivamente no los atacarían. Por lo tanto, su primera acción fue utilizar los ojos del espacio dimensional para que el sistema pudiera obtener una comprensión profunda de la geografía de la isla. El sistema rápidamente se ocupó de la tarea. Después de eso, Lee Junmu finalmente se estableció y comenzó a investigar el extintor crítico de peligro que había comprendido previamente. Sabía que era algo especial, pero en el momento en que abrió su descripción, quedó atónito. El extintor recién comprendido no era solo un movimiento, sino más bien un conjunto de 7. De ellos, excepto el primero, los otros estaban ocultos detrás de una línea negra con un signo de interrogación encima. Eran completamente desconocidos. En otras palabras, Lee Junmu solo había comprendido el primer movimiento de los 7. Después de reflexionarlo por un momento, Lee Junmu finalmente preguntó: «Sistema, ¿cuál era el nivel aproximado de la fuerza del extintor cuando lo usé?» De acuerdo con la fuerza total del extintor, así como la fuerza mostrada por usted, si toda esa fuerza se concentra en un solo golpe, entonces podría matar a un maestro de flujo inicial de gran nivel. La transformación del Dagger Critical Strike fue causada principalmente por la energía del trueno del canal, el sistema respondió rápidamente. Cuando Lee Junmu lo escuchó, su corazón dio un vuelco. Aunque se había preparado mentalmente, la evaluación del sistema todavía lo dejó asombrado por la fuerza del primer movimiento del extintor. Paso inicial: gran experto en flujo, mientras usara el extintor, podría matar a esa persona de un solo golpe. ¿Qué implicaba esto? Los expertos en flujo de Origin World fueron mucho más formidables que los Fluxers de la Tierra. Incluso los grandes maestros de flujo iniciales de la etapa inicial eran más o menos comparables a los expertos en la etapa nirvana de la Tierra. Antes de que Lee Junmu descendiera, Lin Yuero le había informado que acababa de subir al reino de nirvana desde el reino temporal. Había creído que necesitaría mucho tiempo antes de poder alcanzar su nivel, pero si usaba el extintor crítico de peligro, podría matar a un experto en su nivel, que era solo el segundo de los sabios en la Tierra, sin muchos problemas. Los expertos de nivel nirvana en la Tierra se consideraron formidables.
Debido a eso, Lee Junmu nunca había esperado que pudiera alcanzarlo en tan poco tiempo después de llegar al mundo de origen. Los expertos en flujo medio de gran etapa se acercaron a la capa de salvia con fuerza. Los grandes maestros de flujo de la etapa superior podían vencer fácilmente a los nuevos sabios, y aquellos en el gran círculo del reino maestro del gran flujo eran equivalentes a las cuasideidades de su tierra. Con un cálculo rápido, Lee Junmu entendió la fuerza del extintor crítico de peligro. Pero desafortunadamente, había requisitos duros para usar la habilidad. No solo podría activarse solo en las circunstancias más extremas, sino que también consumió toda su fuerza. Incluso si Lee Junmu pudiera usar una técnica de pináculo como Major Reversal, todavía no se arriesgaría a usar esa habilidad en circunstancias normales. Poco después, la mirada de Lee Junmu cayó sobre la nueva habilidad de las sombras comprendida por Lee Jun Shadow Capapace. Después de investigarlo detenidamente, se dio cuenta de que la única razón por la que Lee Jun había podido esquivar las lenguas fue por la iluminación que había obtenido de evasión de sustitución de imagen. A partir de ahí, había creado su propia habilidad, Shadow Carapace. Simplemente hablando, Shadow Carapace era bastante similar a Image Substitution Evasión. Fue modelado exactamente después de esa habilidad. Debido a eso, el Lee Jun que había desaparecido en el estómago del sapo dorado en realidad no había sido Lee Jun, sino el caparazón de sombra, su sustituto. Pero esta habilidad en la sombra no tenía la parte de evasión de sustitución de imagen. Debido a eso, su técnica recién comprendida solo podía permitirle engañar a la muerte. No había una técnica de seguimiento que le permitiera escapar usando la oportunidad. Capítulo 415. Dirección para el sexto nivel. En cualquier caso, Lee Jun había comprendido con éxito la primera habilidad de la sombra, que finalmente completó la condición necesaria para que el sistema se actualice al sexto nivel. Debía saberse que debido a esta condición desconocida, la actualización del sistema se había retrasado durante mucho tiempo. Después de actualizar al cuarto nivel, el sistema había ganado la capacidad de explotar los elementos del espacio y crear un globo de transmisión de cultivo. Mientras Lee Junmu tuviera un manuscrito fuente completo, el sistema podría crear globos de transmisión de cultivo sin fin, limitados solo por la cantidad de elementos espaciales. Aunque tal habilidad no sonaba tan bien, proporcionó una base suficientemente buena para que Lee Junmu estableciera una secta y nutriera a 300 dioses simios. En el futuro, se convertiría en una de las principales razones detrás de por qué los dioses simios podrían convertirse en un respaldo formidable. La habilidad obtenida por el sistema al alcanzar el quinto nivel era la piratería de guiones. En términos simples, esta habilidad eliminó la restricción de la zona de piratería de las sombras. Ya no necesitaban permanecer a cierta distancia del anfitrión. El mejor ejemplo de esta habilidad básica fue la situación actual de Lee Junmu a una distancia increíble de la isla de la luna azul, pero sus sombras siguen hackeando como de costumbre. Todavía seguían las órdenes de piratería sistemáticamente planificadas sin ningún problema. En otras palabras, después de que el sistema se actualizó al quinto nivel, Lee Junmu ya no necesitaba prestar atención a las áreas de piratería. Incluso si no hiciera nada, continuaría obteniendo puntos de experiencia y habilidad. De todo eso, surgió una pregunta obvia. Una vez que el sistema se haya actualizado al sexto nivel, ¿qué nueva habilidad obtendría? Lee Junmu lo esperaba con expectativas. Quería saberlo desde hace mucho tiempo, pero debido a la gravedad de la situación, no tenía suficiente tiempo. Pero una vez que la situación finalmente se estabilizó y todo estuvo bajo su control, naturalmente quería ver qué tipo de habilidad formidable ganaría el sistema después de alcanzar el sexto nivel. En ese punto, el sistema alcanzará una evolución selectiva que procederá de acuerdo con las elecciones del anfitrión. Por lo tanto, la nueva habilidad dependerá de Lost. El sistema respondió a las consultas de Lee Junmu. ¿Qué significa esto? ¿Qué opciones tengo? Los ojos de Lee Junmu comenzaron a brillar. Antes de que pudiera pensar mucho, apareció una ventana de información en su conciencia, y el sistema le dio dos opciones a Lee Junmu. Esas elecciones se referían a la dirección que determinaría su evolución en el futuro. La primera opción fue el sistema de no interferencia. Con esta elección, el sistema continuaría evolucionando de acuerdo con la dirección establecida y elegiría su evolución por sí mismo. La segunda opción fue el sistema de interferencia. Con esta elección, el sistema evolucionaría considerando las circunstancias que enfrenta el host. Cuando Lee Junmu miró las dos opciones, estaba algo en conflicto. No era que no pudiera entenderlos, sino que tenían diferentes pros y contras.
En términos simples, la primera opción permitió que el sistema se actualizara mediante un plan preestablecido, pero las nuevas habilidades que obtendría podrían no ser útiles para Lee Jun-mu en sus circunstancias. A largo plazo, sin embargo, definitivamente serían útiles. Después de todo, el sistema ciertamente había analizado meticulosamente su dirección para la evolución y no actuaría sin justificación. En cuanto a la segunda opción, le permitiría a Lee Jun-mu elegir la nueva habilidad que sería beneficiosa para ellos de inmediato. Naturalmente, esto sería extremadamente bueno para lidiar con lo que sea que enfrentara en un momento en particular. Sistema, ¿a qué elección te inclinas? Después de pensar por un largo rato, Lee Jun-mu gradualmente tomó su decisión. Pero antes de expresarlo, todavía quería escuchar los pensamientos del sistema. El sistema lo lamenta, pero no tiene la autoridad para determinar su dirección de evolución. Todo depende de los deseos del anfitrión, respondió el sistema sin pensar mucho en ello. Oh, ¿esto es para evitar influir en mí? Una vez que Lee Jun-mu lo escuchó, sus pensamientos se volvieron complejos. No había esperado que el sistema fuera capaz de pensar de manera tan humana. Sí, eso podría considerarse cierto, respondió el sistema. Está bien, no te pondré en una posición incómoda. Elegiré la segunda opción. Quiero que las nuevas habilidades sean prácticamente útiles, respondió Lee Jun-mu con total certeza de su elección. Estaba claro que después de reflexionar sobre el problema, había preparado su respuesta con certeza. Una elección que carece de previsión, pero es realmente muy práctica. Dijo el sistema, evaluando la elección de Lee Jun-mu. Oh, ¿qué quieres decir? ¿Me estás alabando o burlando? Sin embargo, Lee Jun-mu permaneció impasible. Era alguien con sus propios puntos de vista definidos. Como ya había tomado su decisión, no se arrepentiría. Quizás le faltó previsión. Sin embargo, Lee Jun-mu entendió que las estrategias a largo plazo eran todas toro. Todo era desconocido, solo una mentira. Aunque, la palabra plano del futuro sonaba hermosa, describía solo nubes fugaces. ¿Por qué preguntas? Porque si no puedes controlar el presente, todo será en vano. Todas las hermosas palabras serán solo una luna vista en el agua. Solo controlando el presente se podría luchar por los beneficios reales. Aunque los beneficios que obtendría serían pequeños, pero considerando la situación, sus ventajas serían algo real. Tanto alabando como burlándose, el sistema respondió honestamente. Lee Jun-mu no pudo evitar preguntarle al sistema por curiosidad. Entonces, según su razonamiento, ¿qué elección deberíamos haber hecho? Según la razón, parece apropiado que el sistema elija la primera opción, pero, el sistema no terminó sus palabras. ¿Qué más? Todavía no has terminado, ¿verdad? Sí. La mayoría de los anfitriones anteriores habían elegido la primera opción y generalmente fueron derrotados en el futuro, el sistema respondió después de un momento de silencio. Lee Jun-mu casi tosió un bocado de sangre. Lo entendió, casi a fondo lo entendió. ¿Sistema? ¿Inteligencia? ¿Capacidad para calcular y predecir? Incluso si el sistema era un producto inteligente sin precedentes, todavía no era perfecto y tenía fallas. Quizás fue muy formidable, pero a veces todavía fallaba. Lee Jun-mu se alegró de no haber cambiado de opinión y se quedó con su propia elección. Entonces deberías ocuparte de terminar el último asunto y comenzar a actualizarte. Lee Jun-mu finalmente expuso sus planes. El sistema había escaneado la geografía de la isla con la ayuda de los ojos de 8 dimensiones. El terreno, el clima, la distribución de los organismos vivos, así como su fuerza hasta el más mínimo detalle, se almacenaron en su base de datos. Solo después de comprender completamente la isla, Lee Jun-mu podría pasar al siguiente paso de explotarla. Esa tarea había mantenido el sistema ocupado, y la primera sombra Lee Jun también se había unido. Después de todo, siendo el que tenía la máxima autoridad en la isla, necesitaba ofrecer su asistencia al sistema de todas las formas posibles. Capítulo 416. Recuperación a largo plazo. El período ocupado duró 3 días completos. En otras palabras, el sistema tuvo que posponer su actualización por 3 días. Después de delegar las tareas más importantes, Lee Jun-mu comenzó un recorrido por la isla. La recorrió durante 3 días y, al final, quedó completamente satisfecho con los recursos que vio. La isla tal vez no podría contarse entre los espacios dimensionales de más alto nivel del mundo de origen, pero definitivamente no estaría bajo en el ranking. Además, el poder que había heredado también era extremadamente prometedor.
Los monstruos de insectos magnificados eran la fuerza central de la isla, pero Li Yun todavía necesitaba tiempo para controlarla. Nada se puede lograr en un solo paso. Todo requería un período de tiempo para llevarse a cabo, incluso si fue heredado. Después de 3 días, los 4 miembros del chaquetón finalmente terminaron un pequeño castillo de madera en el centro de la isla bajo el mando de Li Yunmu. No era muy grande, solo ocupaba 3000 metros cuadrados y tenía 2 pisos. Pero fue suficiente para actuar como refugio temporal de Li Yunmu. Especialmente porque fue construido como un centro turístico. Después de pensar un poco, Li Yunmu decidió invitar a Lu Zong, Miao y Wan Ru a residir también en el castillo. En cuanto a los 4 renegados, no le importaba mucho lo que hicieran. De hecho, deberían estar agradecidos de que no los estuviera tratando como esclavos. Li Yunmu no se molestó con ellos y solo les permitió quedarse en las afueras del bosque para alargar su existencia ignorable. En comparación con los 4, Lu Zong y las 2 mujeres recibieron un tratamiento mucho mejor. Después de unos días, los 3 gradualmente aceptaron su nueva realidad. Después de todo, no eran tontos y entendieron que era imposible para Li Yunmu dejarlos salir debido al secreto de la isla. Era su línea de fondo. Incluso si Li Yunmu no quería encerrarlos, no tenía otra opción. Así, después de 3 días, aceptaron su invitación, y Lu Zong tomó la iniciativa de convertirse en ama de llaves del castillo. Todos los requisitos de subsistencia fueron arreglados por él. Él, Mian y Wan Ru, voluntariamente se encargaron de cocinar y limpiar el castillo. Al 4.º día, escucharon una información que les dio un toque de esperanza. Li Yunmu declaró frente a ellos que cuando su fuerza hubiera alcanzado el nivel en el que no tenía que preocuparse por las consecuencias de que las personas que estaban afuera descubrieran la isla, les permitiría a los 3 regresar al mundo de origen. Por lo tanto, Li Yunmu los instó a no descuidar su cultivo. También preparó un grano de potencia de grado extremo para ayudarlos con eso. Si la libertad en Origin World no fue suficiente para convencerlos, entonces este tratamiento fue capaz de convertir lo que vieron como tragedia en un encuentro afortunado. Naturalmente, dado que los 3 no habían cultivado métodos superiores de refinación corporal, Li Yunmu no necesitó mucho esfuerzo para hacer los preparativos para su cultivo. Después de todo, la cantidad de granos de energía que podían consumir todos los días no era mucho, y mucho menos la cantidad de granos de energía de grado extremo. Al 5.º día, el sistema finalmente había completado su inspección de la isla. Luego, inmediatamente comenzó a actualizarse a petición de Li Yunmu. El tiempo requerido para eso fue muy largo. Superó con creces el tiempo que tomó el sistema durante la 5ª actualización. Sorprendentemente, fueron 3 meses completos. Li Yunmu tuvo que aceptar que las palabras anteriores del sistema eran correctas. El sistema de 5.º nivel solo podría considerarse en el grado medio bajo. Pero cuando entró en el 6.º nivel, realmente se convertiría en un nivel alto. Por encima del 5.º nivel, las condiciones para actualizar el sistema eran extremadamente difíciles de cumplir. Si no fuera por Li Yun, que había seguido a Li Yunmu desde el principio y había sido cuidadosamente cuidado por él, probablemente ninguna de las otras sombras habría podido desarrollar inteligencia tan rápidamente y comprender su primera habilidad en la sombra. Como Li Yun lo había hecho, significaba que las otras sombras también podrían duplicarlo para ellos. 3 meses son perfectos. También necesito aislarme para recuperarme y consolidarme después del rápido aumento de mi fuerza en los últimos tiempos. Li Yunmu eligió ese periodo de tiempo para entrar en reclusión en el castillo. El tiempo continuó pasando con la triste vida en la isla. Aunque Li Yunmu había hablado de recuperación y consolidación, el aumento en su fuerza física no fue lento durante este tiempo, dado que poseía una cantidad suficiente de grano de potencia de grado extremo. Su fuerza continuó aumentando gradualmente hasta llegar a la cima. Cuando comprobó su fuerza después de un mes, descubrió que había alcanzado un nuevo pico. Si su fuerza física había sido 35 bueyes antes, entonces ahora llegó a 40. Se había abierto paso a otro nivel. Aunque solo había aumentado en 5, Li Yunmu todavía estaba asombrado por tal aumento. Debía saberse que la fuerza física máxima del nivel experto de flujo era de 50 bueyes. Cuanto más se acercara, más difícil sería aumentar. La razón detrás de la fuerza de Li Yunmu atravesando 40 bueyes no era simple. Se debió principalmente a la gran cantidad de grano de potencia de grado extremo que había consumido todos los días, así como al baño en el baño medicinal hecho de acuerdo con la técnica Meridian Nurturing Flux Point. Con esas 2 cosas, su aumento de fuerza fue monstruoso.
Las mejoras de Luzon, Emian y Wanru tampoco se quedaron atrás. De hecho, mejoraron aún más rápidamente que Lee Junmu. Después de todo, su fuerza individual había sido de bajo nivel. Además de eso, lo que sorprendió a todos con la guardia baja fue que la cantidad de energía de flujo a la deriva en la isla excedía la cantidad de energía de flujo que se movía a través del mundo de origen. Por lo tanto, independientemente de si se trataba de su fuerza física o energía de flujo, todo había aumentado rápidamente durante el mes. En el caso de Luzon, todavía estaba bien, pero en el caso de Miao y Wanru, que antes eran extremadamente débiles, el aumento fue el más destacado. Sin embargo, el humor alegre de Lee Junmu comenzó a disminuir cuando no había noticias. El quinto día del mes siguiente, todavía no había señal de la avispa del pionero. Sin embargo, Lee Junmu ya había determinado que la cueva subterránea por la cual Zhen Quan y otros descendientes habían entrado en la isla era precisamente la cueva en la que se había refugiado del ataque de hormigas gigantes. Esto se debió a que durante el estudio del sistema de la isla antes de que comenzara a actualizarse, se habían descubierto muchas cuevas subterráneas, pero solo había una que parecía extremadamente extraña y misteriosa. Pero Lee Junmu no estaba demasiado ansioso por eso. En cambio, continuó esperando pacientemente hasta que el sistema se actualizó al sexto nivel antes de explorar la cueva nuevamente. Quizás ese lugar ocultaba una forma de regresar a cada plano paralelo desde el mundo de origen. Capítulo 417. Situación caótica de la Tierra. Ya habían pasado 2 años y 6 meses desde que Lee Junmu y los demás habían descendido. Después de 30 meses completos, la isla del dragón negro comenzó a desvanecerse gradualmente de la mente de todos. Con el tiempo, todo se olvidaría, o al menos se opacaría. Incluso los rumores que circulaban anteriormente sobre la esperanza de la Tierra de una transformación celestial en la isla generan mucho interés cuando no llegaron noticias al respecto, y con el tiempo, la gente común comenzó a olvidarse de la experiencia de Black Dragon Island. Fue hasta que un día, una fuerte explosión sacudió al mundo entero. La energía maliciosa negra salió de la isla del dragón negro como la lava de un volcán en erupción y se precipitó hacia el horizonte. Este escenario fue como el nacimiento de un poderoso monstruo. En una fracción de segundo, todos en los 6 continentes se vieron afectados. Sí, fueron todos. Incluso el mar de la conciencia de la gente común que no había cultivado energía de flujo estaba ocupado por la energía negra maliciosa. La oscuridad envolvió su visión y otros sentidos. Era como si la luz se hubiera desvanecido del mundo entero, porque todo se había vuelto completamente negro. Este fue el resultado del alma de una persona completamente bloqueada por la energía maliciosa. Cerca de 300 millones de personas, innumerables bestias diferentes y cualquier forma de vida que tuviera inteligencia habían cerrado simultáneamente los ojos en ese momento, como si adoraran algo, y concentraron su atención en Black Dragon Island. Esa dirección es, en el palacio principal del templo del dios de la guerra, Battle God abrió ferozmente los ojos, despertando de la meditación. Sus ojos, que eran extremadamente despiadados como si un trueno los atravesara, se volvieron hacia Black Dragon Island. Pero fue inútil. Incluso si fue proclamado públicamente como la persona más poderosa en la Tierra, su visión, sus 5 sentidos e incluso su espíritu estaban llenos de una oscuridad ilimitada. ¿Isla del Dragón Negro? ¿Es la isla del dragón negro? En los 6 continentes de la Tierra, uno por uno, casi dioses, sabios de batalla, reyes bárbaros, emperadores oceánicos y todos los sabios, miraron hacia la isla del dragón negro con incertidumbre. En ese instante, todos los humanos de la Tierra se levantaron en un alboroto. En poco tiempo, la imagen de Battle Sage Vega apareció frente a Battle God en Wargod Temple y habló en un tono extremadamente serio pero ligeramente contundente. Paren la guerra. Siento que una criatura maliciosa sin precedentes ha llegado a nuestra gran patria. Después de reflexionar por un momento, Battle God finalmente declaró su posición. Está bien. Después de que la cortina oscura se retire, personalmente arreglaré la paz. Todos se dieron cuenta de que no se podía resistir un evento que podría hacer que el dios de batalla formidable retrocediera. Además, después de 2 años y medio, la transformación celestial se acercaba cada vez más. No había otra opción que declarar el armisticio, ya que a la Tierra no le quedaba mucho tiempo. Tenían que resolver todas las luchas internas antes de la transformación celestial. De hecho, después de que la generación de Lee Junmu descendió al mundo de origen, muchos eventos importantes ocurrieron en la Tierra en los 2 años y medio. Entre ellos, 2 asuntos fueron los más importantes. Primero fue que Flux Ancestor había dejado este mundo.
había enviado a los 6 continentes al caos. La muerte de Flux Ancestor fue algo que la gente de los 6 continentes no podría haber imaginado. Entonces, al principio, la gente pensó que era imposible. A los ojos de todos en la Tierra, Flux Ancestor era una entidad más cercana de Dios. Pero durante el gran descenso, hace 2 años y medio, había perecido. Ese día, aquellos que no estaban al tanto de todos los hechos no sabían lo que realmente significaba su muerte. Pero la gente y los clanes influyentes en los niveles más altos tenían claro que su muerte significaba que ya no podían enviar descendientes al mundo de origen nunca más. En otras palabras, habían perdido toda esperanza de seguir con su infiltración. Su única esperanza era la generación final de descendientes. La segunda cuestión fue la lucha interna entre los 6 continentes de la Tierra. La gente común no podía entender por qué todas las personas poderosas del mundo habían atacado despiadadamente la religión divina del continente sagrado justo después de regresar de la isla del dragón negro. Del mismo modo, aquellos que no sabían la verdadera situación nunca podrían comprender por qué los cielos del norte habían venido a apoyar a la religión divina para resistir el ataque del templo del dios de la guerra, el templo del océano y el santuario bárbaro. Los 3 condenaron a la religión divina como el peor criminal en la historia de la humanidad con innumerables diseños rapaces. Sin embargo, la religión divina no retrocedió y condenó el templo del dios de la guerra, el templo del océano y el santuario bárbaro por traicionar a la humanidad antes de la transformación celestial. En resumen, todos los poderes trascendentales estaban en conflicto entre sí, empujando a la Tierra a otro período caótico como la Edad Media. La gente incluso llegó a llamar a los últimos 2 años y medio como Segunda Edad Media. Todos los días, los poderosos maestros trascendentes, temporales y del flujo del nirvana morirían en la guerra entre las 2 facciones principales. En un intervalo de cada pocos días, una potencia que había entrado recientemente en la capa de Salvia perecería en la lucha interna sin sentido. El único poder trascendente que no había participado era Bloodwar, que estaba situado en el continente dimensional superior. Después de regresar de Blood Dragon Island, se cerró. Cortó todas las conexiones con el mundo exterior y también prohibió que sus discípulos salieran. Incluso ahora, cuando las 2 facciones formadas por los poderes trascendentales habían entrado en una guerra que sacudió la tierra y sacudió el cielo, Bloodwar permaneció como una persona muda y sorda, permaneciendo dentro de su propio mundo. Maldita asociación Fluxer. En ese momento, Flux Ancestor no debería haber pasado la responsabilidad de la asociación Fluxer a Moye. Ruido sordo. Los 4 reyes bárbaros se reunieron en el continente desolado, y el dragón enrollado del rey bárbaro golpeó fuertemente su mano sobre la mesa de mármol. Cuando su santuario bárbaro se alió con el templo del dios de la guerra y el templo del océano para reprimir la religión divina, el asunto pareció ser muy fácil. Dado que eran 3 contra 1, podrían usar la excusa para castigar al criminal de la humanidad. Independientemente de si era un terreno favorable, el clima o el número de personas, poseían una superioridad absoluta. Pero cuando los 3 poderes trascendientes declararon la guerra contra la religión divina, se dieron cuenta de que se habían equivocado gravemente. Antes de que se declarara públicamente la guerra, Divine Religión había esperado pacientemente y se había ocultado profundamente, lo que hizo que todos la subestimaran. Es por eso que cuando Frontline Avens de repente entró en su facción, los enemigos sintieron que la situación se había vuelto extremadamente complicada. Pero la situación aún no había sido demasiado grave, el factor que realmente había sacudido la guerra entre las 2 facciones fue la gigantesca asociación Fluxer después de haber perdido a Flux Ancestor. Capítulo 418. El regreso de Lin Xuan. Moye, a quien Flux Ancestor le había dado la responsabilidad de cuidar de la asociación Fluxer, sorprendentemente eligió ponerse del lado de la religión divina y los cielos de la primera línea. En un instante, equilibró el poder de los 2 lados. La religión divina, que había sido el desválido al principio, instantáneamente vio cambiar su fortuna. Estos eventos llevaron a la situación caótica en la Tierra. Ambas facciones se culparon mutuamente por vender a toda la humanidad en su tierra. La vida de las personas y las perspectivas futuras se habían hundido en un abismo sin precedentes, hasta el punto de que no se podía confiar en nadie. Si la situación de la Tierra se describiera en una palabra, se colapsaría. Con las 6 potencias trascendentes perdiendo toda credibilidad pública, los continentes también se volvieron hostiles entre sí y entraron en el remolino de la guerra. Si no interviniera un poder con dominio absoluto, la lucha interna continuaría hasta que una de las 2 facciones fuera completamente aniquilada.
Pero finalmente la situación cambió para mejor, después de más de 2 años de caos. Sin embargo, este mejor giro no se debió a las buenas noticias de los poderes trascendentales como la gente de la Tierra había esperado. En cambio, todas las personas de la Tierra, incluidas las de poderes trascendentes y clanes influyentes, habían sido superadas por una energía maliciosa aterradora. El enemigo ha convocado una conferencia de paz. Creo que todos sabemos la razón. Battle God, Battle Sage Vega, Barbarian Kings y Ocean Emperors tomaron una decisión a la velocidad del rayo. Enviaron un mensaje a un punto de encuentro secreto con Divine Religión donde el Pontífice Supremo, Frontline God o Frontline Agents y Moyoe también se habían reunido. No había esperado que el dios de batalla intransigente concediera sorprendentemente por este asunto. Frontline God suspiró, pero la decisión de Battle God los hizo sentir una presión extrema por la energía maliciosa que surgía de la isla del dragón negro. ¿Qué están diciendo? Preguntó una mujer con un cuerpo encantador sobre el que había cubierto un vestido negro que la cubría por completo. Solo se podían ver sus manos y la parte inferior de la pierna, donde se reveló su piel blanca como la nieve. Era el tipo de mujer que no necesitaba mostrar su piel, ya que con solo ver su voluptuoso cuerpo la mayoría de los hombres se intoxicarían. Pero solo Frontline God y Supreme Pontiff sabían que Moyoe no era una mujer común. Que lo pasado sea pasado. Alíate con nosotros para enfrentar la transformación celestial y esta energía maliciosa, el sumo pontífice leyó el mensaje en voz alta. Siento que no tenemos otra opción que negociar la paz, estuvo de acuerdo en primera línea Dios sin plantear ninguna condición. ¿Y usted, señora Moyoe? El sumo pontífice entrecerró los ojos hacia el encantador Moyoe. Pídales que reconozcan públicamente mi estado y existencia, dijo de repente. Hablaré con ellos sobre eso. El tiempo es esencial, así que dudo que den alguna excusa. Entonces paremos la guerra y hablemos de paz, le dijo Frontline God. Después de eso, sucedió algo que ninguno de los 300 millones de personas en la Tierra había esperado. La lucha interna entre los 6 poderes trascendentes que nadie podría haber detenido terminó repentinamente debido a la repentina erupción de la energía maliciosa de Black Dragon Island. Por supuesto, la única razón por la que sucedió fue porque cuando estalló la energía, las cuasi-deidades sintieron una presión incomparablemente fuerte. Según las leyendas, en la antigüedad, antes de la Edad Media, la montaña Kunlun 1 era una montaña sagrada en la parte occidental del continente central. Poseía el palacio del cielo que los humanos ni siquiera podían imaginar, y una existencia a nivel de deidad residía allí. Pero todo eso fue solo un cuento popular o tal vez un rumor, tal vez incluso un simple mito. Las montañas Kunlun del continente central solo poseían una gran cantidad de bestias evolucionadas. Era la única región donde la humanidad aprobaba su existencia, porque había 9 bestias sabias que residían en la cordillera. Las 9 bestias eran todas comparables a Chaotian Bird. Si su sangre fue refinada para producir una gota de sangre de salvia, podría crear una secta o una línea de sangre de salvia. Cada una de las bestias sabias era comparable a 2 o 3 sabios de batalla o cuasi deidades porque poseían líneas de sangre innatamente formidables. Por lo tanto, Battle God, que representa al continente central, había firmado un tratado secreto de no injerencia con las sabias bestias. Las 9 bestias acordaron que las bestias evolucionadas de la montaña Kunlun no saldrían de la cordillera para crear problemas para los humanos y los humanos no entrarían en las montañas Kunlun. Se podría decir que este era un secreto del más alto nivel que casi nadie conocía, incluso las personas sobresalientes de las generaciones más jóvenes como Aiyue y Man Tian, y mucho menos Li Yunmu. Esa noche, las montañas que no estaban abiertas para los humanos tuvieron un visitante. No, sería más exacto decir 2 visitantes. Caminaron desde muy lejos hacia las montañas Kunlun a un ritmo pausado. 9 bestias sagradas mayores, todos ustedes ya son viejos y su sangre de salvia ha estado en silencio durante mucho tiempo. Es hora de que regresen a la naturaleza, una silueta fuerte y robusta murmuró cerca de la entrada de las montañas Kunlun. Por su tono, parecía que no había puesto las 9 bestias sabias en sus ojos. Después de que usaron su poder, la entrada a las montañas Kunlun no se podía ver ni encontrar. Los Fluxers ordinarios que no tenían ninguna técnica secreta especial nunca podrían entrar en las verdaderas montañas de Kunlun. Incluso si trataran de buscarlos, no encontrarían la entrada, y mucho menos lograrían entrometerse. Pero en ese momento, la entrada oculta a las montañas Kunlun parecía estar completamente abierta frente al recién llegado. Si Li Yunmu hubiera estado allí en ese instante, su boca se habría caído al suelo por el asombro.
Las dos personas, el maestro caminando delante y el sirviente caminando detrás, fueron sorprendentemente sus antiguos seguidores, Bárbaro Niu y su amigo cercano Lin Xuan. Inesperadamente, no habían muerto en la niebla del dragón de Black Dragon Island. En cambio, después de 2 años, habían aparecido nuevamente en el mundo. Pero sus apariencias eran bastante extrañas. ¿Y Lin Xuan era un sirviente? ¿Cómo podría esta mujer, con su naturaleza orgullosa y arrogante, convertirse en la sirvienta de Bárbaro Niu? Capítulo 419. Seguidores. Li Yunmu, que se estaba cultivando en la isla en el mundo de origen, naturalmente no tenía idea de la situación caótica en la Tierra en los últimos 2 años, y mucho menos que sus antiguos conocidos Bárbaro Niu y Lin Xuan, que deberían haber perecido en las profundidades de la niebla del dragón, había regresado al continente central. Pero sus acciones fueron extremadamente extrañas. ¿Cómo se había convertido Bárbaro Niu en la fuente de la aterradora energía maliciosa que asustó a todas las potencias del mundo? ¿Y cómo podría Lin Xuan, una mujer con una fuerte voluntad y una naturaleza orgullosa, aceptar convertirse en su sirvienta? Cada pequeña cosa sobre ellos era extremadamente extraña. Li Yunmu no sabía nada al respecto, pero si lo supiera, sin duda entendería que ahora guardaban muchos secretos. Todas las potencias del mundo estaban buscando la fuente de la energía siniestra, pero nadie podía encontrarla. Cuando Bárbaro Niu regresó al continente central, fue a las montañas Kunlun donde sacudió todo el lugar protegido por las 9 bestias sabias como si fuera el dios local de esa área. Pero nadie fuera de la región lo notó. Incluso las cuasideidades y sabios de batalla con los sentidos más agudos no tenían idea, como si hubiera surgido algún tipo de barrera para obstruir sus sentidos al sentir los cambios. Después de que Li Yunmu condujo a Bárbaro Niu, Demon y Li Qinggong a descender al mundo de origen, Blade Overlord, que había regresado de Black Dragon Island, trajo a Underworld Han, Devil Monkey, Nangongong y Flowing Cloud para residir en las profundidades de Moro Mountain, dominio oculto tenebroso. Los 4 formidables Fluxers detenidos junto con Flowing Cloud ocuparon la aterradora región después de que los discípulos de Flujo Máximo descendieran al mundo de origen. Otros Fluxers de quinta dimensión no sabían cuál era su objetivo detrás de aislarse en el dominio oculto tenebroso de la montaña Moro. Pero aquellos que tenían una gran red de información habían adivinado hace mucho tiempo que Blade Overlord y los otros 4 estaban protegiendo el reino secreto descubierto por Li Yunmu antes. Las profundidades del dominio oculto tenebroso de la montaña Moro era una región que muy pocos entusiastas del arco iris se atrevieron a visitar. Y debido a Blade Overlord y los otros 4 que lo habían ocupado y estaban matando a todos los que se entrometieron, el dominio oculto se desvaneció gradualmente de la memoria pública. Aunque muchas personas habían tenido diseños en el reino secreto descubierto por Li Yunmu, disiparon tales pensamientos debido a las 2 razones. Blade Overlord y otros 4 eran extremadamente discretos durante el tiempo y habían permanecido en el abismo del dominio oculto sin salir nunca. Pero ese día, mientras los 5 cultivaban tranquilamente en secreto, todos se congelaron. Asombro apareció en sus caras. Es Bárbaro Niu, no me equivoco. Esta presencia definitivamente pertenece a Bárbaro Niu, dijo de repente Underworld Han mientras miraba hacia las montañas Kunlun. Después de regresar de Black Dragon Island, Blade Overlord había traído la desafortunada noticia sobre Bárbaro Niu. Todos ellos creían que había muerto en las profundidades de la niebla del dragón. Pero ese día, su presencia desconocida pero familiar los sobresaltó a los 5. Sí, apenas puedo creer que fue realmente la presencia de Bárbaro Niu. ¿Cómo es eso posible? ¿Realmente regresó del abismo de la niebla del dragón? Nangongongzi dijo con extremo asombro. Independientemente de si era Bárbaro Niu o ellos, todos eran seguidores de Li Yunmu cuyas huellas del alma estaban ligadas a su mundo celestial. Debido a eso, existía una conexión sin forma entre ellos. Cuando Bárbaro Niu salió de la isla del dragón negro y se dirigió a las montañas Kunlun del continente central, inmediatamente sintieron que, aparte de los 5, había aparecido un 6º seguidor en la Tierra. Debería ser Bárbaro Niu. Según lo que sé, aparte de nosotros, el maestro no tenía más seguidores. Si no es él, ¿quién más podría ser? Flowing Cloud todavía adornaba un vestido cian. Cuando se combinaba con su belleza, era como un hada. Pero su presencia era aún más oculta y formidable que antes. Sin embargo, si Barbarian Niu regresó, ¿por qué no ha venido primero al dominio oculto y se ha reunido con nosotros? Devil Monkey preguntó sospechosamente. Siento que deberíamos salir ahora.
Primero para investigar qué está pasando y segundo para aprovechar la oportunidad de rescatar a la familia del maestro, sugirió Nangongongzi. No, sin mi orden, nadie puede dar ni medio paso fuera del dominio oculto. Todo procederá como lo planeó nuestro maestro. Vladio Belord inmediatamente vetó su sugerencia. Pero la situación en la Tierra no es muy segura. Wargot Temple y Battle Sage Vega van a entrar en una feroz batalla con la facción de la religión divina en cualquier momento. Me temo que los padres del maestro no están demasiado seguros en Vega City. Flowing Cloud no pudo evitar decirlo. Cuando Lee Junmu dejó el mundo, ni siquiera él había esperado que estallara una gran guerra entre los 6 poderes trascendentes, que afectaría no solo a los 6 continentes sino también a cada sabio y cuasi deidad de batalla. Incluso el supremo defensor del continente central, Battle Sage Vega estuvo involucrado. Si Lee Junmu hubiera esperado esto, podría no haber dejado la seguridad de su familia en sus manos. ¿Pero quién podría haber esperado tal cosa? Según las circunstancias de la época, se suponía que eran 5 poderes trascendentes que atacaban conjuntamente a la religión divina. Pero al final, los cielos de primera línea del continente norte se rebelaron, después de lo cual la gigantesca asociación Fluxer también se puso al lado de la divina religión, y luego resultó en un punto muerto entre las dos facciones. A lo largo de todo esto, los seguidores de Lee Junmu habían estado escondidos dentro de la quinta dimensión con su fuerza aumentando enormemente. Las preocupaciones de Flowing Cloud son razonables. Aunque el maestro nos ordenó que no saliéramos antes de que hubieran pasado 10 años, definitivamente nos habría dicho que no escatimara esfuerzos para llevar a su familia al dominio oculto si supiera que tal caos descendería sobre el mundo. Vladio Belord, eres muy inflexible, dijo Underworld Han mientras fruncía el ceño. Eso no servirá. Definitivamente no podemos salir. Después de que el maestro nos dejó, él me dio la responsabilidad de cuidar de todos ustedes. Me ocuparé de este asunto con cuidado. De lo contrario, si se presenta en el mundo demasiado pronto, puedes destruir los planes del maestro. Vladio Belord se había aferrado firmemente a su postura para evitar que interfirieran, pero se había aflojado un poco, porque el asunto se refería a la seguridad de la familia de Lee Junmu. Independientemente de si era bárbaro ni hubo la guerra que iba afuera, todos estaban cambiando la situación. Pero si salían de la quinta dimensión y aparecían afuera, definitivamente afectaría los planes de Lee Junmu. Mientras que los 5 no pudieron llegar a una decisión unánime, de repente un sonido de pisadas vinieron desde afuera. Sus expresiones cambiaron instantáneamente, pero luego volvieron a la normalidad. Pronto, una persona vestida con ropa negra para mantenerse oculta se apresuró hacia ellos. Reportando, hay noticias urgentes. Capítulo 420. Impresión del alma. Habla. Si se tratara de un asunto ordinario, no habrías corrido el riesgo de entrar en el dominio oculto. Rápidamente, cuéntanos lo que sabes. Los ojos de Vladio Belord se entrecerraron mientras agitaba su mano hacia el hombre. Reportando a los maestros de dominio. Ayer, Batlegot tomó personalmente la iniciativa de llevar el templo de Dios de la Guerra, el santuario bárbaro y el templo del océano al territorio de facción de divina religión y lanzó conversaciones de paz. En menos de un día, acordaron la paz sin ninguna condición, el informante informó rápidamente la noticia. ¿Qué? ¿Dios de la batalla iniciado por la paz? No me digas que el santuario del dios de la guerra y el continente central perdieron la batalla. Los 5 Fluxers se sorprendieron y comenzaron a mirarse con asombro. El estilo feroz e intenso de Batlegot quedó profundamente grabado en sus corazones. La persona más formidable, más fuerte, decisiva e intransigente de la Tierra fue la imagen de Batlegot en los corazones de las personas. Esto tampoco se refería solo a agentes de cambio como Vladio Belord y los demás, sino a todas las personas en el continente central. Sin embargo, Batlegot había tomado la iniciativa de pedir la paz. Si eso no significaba que había perdido, ¿qué más podría ser? ¿Cuál podría ser la razón que lo obligó a cruzar su línea de fondo y tomar tal acción que se pensó que era inimaginable para él? Durante un tiempo, las 5 personas consideraron la suposición de que la facción de los 3 de Batlegot había sido derrotada y que los 3 continentes detrás de ellos también habían perdido. Además, perdieron tanto que no tuvieron ninguna posibilidad de regresar. No es así. Todos pensaron eso al principio, pero rápidamente se investigó y se descubrió que era falso. La facción de Batlegot no había perdido la guerra, pero, el informante vestido de negro vaciló un poco y se detuvo. Continúa.
Dado que es un asunto relacionado con las personas que se encuentran en la parte superior de la pirámide de poder de la Tierra, te permitiré decir lo que piensas, incluso si solo estás buscando paja. Después de saber que Battle God no había sido derrotado y que el continente central no había perdido, el grupo de Blade Overlord dio un suspiro de alivio. Lo que sea que le sucedió a Battle God o al continente central no tenía relación con los 5, pero dado que involucraba la seguridad de los padres de su amo, no tenían más opción que tratar el asunto con gran importancia. Alguna información no verificada ha estado circulando entre las principales potencias. Según los rumores, hubo un repentino estallido de energía siniestra de la isla del Dragón Negro el día anterior. Por eso, los 6 continentes decidieron hacer las paces rápidamente. El hombre vestido de negro entregó rápidamente toda la información recopilada por los caminantes de dominio. Después de que Blade Overlord y los otros 4 lo escucharon, se quedaron sin palabras durante mucho tiempo. No podían imaginar cuán aterradora debía ser la energía que surgió de Black Dragon Island para obligar a los 6 monstruos de la Tierra a llegar a un compromiso sin disputas en un solo día. Muy bien, ve ahora y dile al líder de los caminantes de dominio que ahorre algo de esfuerzo y preste atención al paradero de Bárbaro New. Además, mantén tus ojos en la situación de los familiares del maestro en Pega City. Si hay algún cambio, realiza inmediatamente medidas de emergencia, instruyó Blade Overlord antes de ordenarle al hombre vestido de negro que se retirara. En los últimos 2 años y medio, los 5 habían seguido estrictamente las instrucciones de Lee Junmu y no habían salido del dominio oculto tenebroso de la montaña Moro. Pero no era como si hubieran perdido todos los ojos y oídos en el mundo exterior. Debido al gran aumento en su fuerza, los 5 habían formado una pequeña pero poderosa facción propia. Se convirtió fácilmente en una de las 3 principales facciones que no deberían ser provocadas. Naturalmente, esto fue solo en la 5ª dimensión, pero todavía había muchos beneficios al liderar una facción. Uno de ellos era Caminantes de Dominio. Eran los miembros de la facción que tenía una base en todos los castillos de acero de la 5ª dimensión. Además, sus sensores también se habían infiltrado en secreto en el mundo real. Los caminantes de dominio estaban constituidos principalmente por personas que pertenecían a los poderes privados de Blade Overlord, Nangongong y otros 6 inmovilizadores detenidos. En los 2 años, las personas bajo Lee Kinggong, Demon y Bárbaro New también se habían integrado en la organización clandestina controlada por Blade Overlord. Su tarea principal era recopilar información sobre el mundo real y actuar como los ojos y oídos de sus líderes. Los caminantes de dominio se habían extendido rápidamente a lo largo de la 5ª dimensión porque estaban compuestos por personas que provenían de los poderes privados de los 8 agentes de flujo detenidos y porque los 5 seguidores de Lee Junmu se habían vuelto formidables en la medida en que no podían ser descuidados en la 5ª dimensión. Blade Overlord y otros 4 habían recibido los títulos de maestros de dominio por la gente de la 5ª dimensión. Se basó en el hecho de que los 5 ocuparon todo el dominio oculto tenebroso de la montaña Moro. Pero todos entendieron claramente que no eran existencias supremas, sino que también tenían un maestro llamado Lee Junmu. Pero había descendido al mundo de origen y si era capaz de regresar o no era algo que nadie podía decir. Algunas personas lo ignoraron por completo, creyendo que nadie de la última generación de descendientes regresaría. Pero algunas personas todavía tenían alguna esperanza. Algunas potencias, organizaciones y clanes ya habían comenzado a recolectar seda antes de que lloviera uno. Tomaron la iniciativa de establecer buenas relaciones con las facciones bajo los que habían descendido. Nadie podía garantizar que nunca llegaría un día en que los descendientes establecieran un paso entre los 2 mundos y regresaran al mundo de origen. Incluso si las posibilidades de que ocurriera fueran una de cada 10.000, aún podría suceder. Después de que los descendientes ingresaron al mundo de origen y se quedaron allí por mucho tiempo antes de regresar a la Tierra, su fuerza y potencial futuros aumentarían enormemente. Aquellos con previsión pudieron ver esto y se apresuraron a establecer relaciones con ellos. Por lo tanto, aunque Blade Overlord y su gente habían permanecido extremadamente discretos, muchos poderes y clanes aún habían establecido una amistad temporal con él. De hecho, incluso sin la influencia de Lee Junmu, los 5 ya habían madurado lo suficiente como para convertirse en uno de los señores de la 5ª dimensión. Debido a eso, Blade Overlord y los demás tenían una gran influencia y poseían un poder oculto. Después de que el hombre vestido de negro se retiró, los 5 se miraron instantáneamente con miedo en sus ojos. ¿Qué tipo de existencia podría obligar a los 6 gigantes a preocuparse tanto? No sabían mucho al respecto, pero una cosa era segura.
No necesitaban seguir discutiendo sobre si salir a rescatar a los familiares de su amo o no. Como las 6 potencias habían negociado la paz, los parientes de su amo en Vega City permanecerían sanos y salvos. Parece que necesitamos aumentar nuestra fuerza rápidamente. La situación de la Tierra está cambiando cada día, y la transformación celestial se acerca cada vez más. Todos debemos hacer los preparativos antes de que el maestro regrese, dijo Nangongongzi. Sin nada más que discutir, los 5 rápidamente comenzaron a cultivarse nuevamente, después de hacer una cita para reunirse un mes a partir de entonces una vez más. Aunque Lee Junmu no estaba en la Tierra, todavía tenían una conexión vaga con él por ser sus seguidores. Incluso si estuvieran separados por la barrera de energía entre los dos mundos, su vínculo no estaba completamente separado. La huella de su alma todavía estaba ligada al mundo celestial de Lee Junmu.